A donde sea que vaya, veo su cara. Estoy esperando. Bueno chicos, sean todos bienvenidos al resumen del episodio especial del draft, en donde cada marca tendrá la opción de escoger a una superestrella para su roster. En teoría dicha selección debería ser balanceada o equitativa, pero sobre el show fuera del draft no fue malo del todo, sin embargo tampoco es como que se lo tengan que ver a huevo. Mucha pantomima, con lo cual iniciemos con el resumen del episodio de SmackDown del 1 de octubre, o lo cual es su equivalente la primera noche del draft anual. Para empezar, el show daba inicio con la primera ronda del draft de este año. Antes de esto, hay que decir que los cambios de este draft empezarán a ser efectivos el día posterior a Crown Jewel, y en este draft participarán tanto Raw como SmackDown como NXT. Lógicamente de NXT solo suben. Como primera escogencia por parte de SmackDown fue el jefe tribal, el cabeza de la mesa y nuestro campeón universal, Roman Reigns. Me parecía casi imposible que Roman fuera movido de SmackDown. Fox no es tan tonta y no va a dejar a una superestrella como él. Por su parte, Monday Night Raw escogió a el actual campeón de la WWE, Big E. Lo mismo que Roman, pero diferente, ya que en Raw no se iba a quedar sin campeón mundial. Como segunda opción de escogencia por parte de SmackDown fue nada más y nada menos que The Queen y la actual campeona femenina de Raw, Charlotte Flair. Por eso digo que es un poco desproporcionado el draft. Charlotte llega como campeona de SmackDown. ¿Y el título? Muy buena pregunta. Y en la cuarta y última escogencia de este primer round, esta vez para Raw, USA Network tendrá los lunes por la noche a The EST of WWE, Bianca Belair. Buena carta para la marca roja. Y en la primera ronda del draft, los resultados fueron los siguientes. Roman continúa en SmackDown, Big E se va para Raw, Charlotte deja los lunes y se cambia para los viernes, y por último, Bianca se va de SmackDown habiendo conquistado la presea máxima. De momento un draft bastante desequilibrado para Raw. Y no habían salido los gerentes generales del ring cuando sonaba la música del jefe de la mesa, del que pone la comida en nuestras mesas y nos hace relevantes. Les hablo de nuestro jefe tribal, Roman Reigns, el cual como siempre dura 7 años y 3 meses en hacer su entrada y casi no habla, y lo único que dice es: dilo tú, Roman. Bueno, Paul Heyman habla sobre lo que sucedió el pasado domingo cuando Cristo Rey reconoció a Roman Reigns y así ayudó a que siguiera como campeón universal. Lógicamente, Paul dice que Roman está más que preparado para aniquilar a todos y más especialmente a la bestia Brock Lesnar. Y sin aún haber terminado de mencionar el nombre Lesnar, sonó la música de nuestro part-timer favorito. Entró al ring, encaró a Roman, Roman lo golpeó y Brock le respondió con una pequeña visita a Suplex City. Al verse superado por Brock, Roman salió del ring. Después de esto salieron los pesahuesos para recibir una tremenda paliza por parte de la bestia. Brock retó a Roman a que entrara, a lo cual Roman no respondió, y esto llevó a Lesnar a conectarle un F5 tanto a Jay como a Jimmy. Bueno, se intensifica la rivalidad entre la bestia y el jefe tribal. Además, se nos confirma por 1000ª vez que este combate será en Crown Jewel. No hay cambio de diseño. ¡Qué novedad! En bastidores se nos muestra a la reina. Básicamente dijo que Fox eligió muy bien y que tendrán la oportunidad de ver a la oportunidad todos los viernes, para terminar diciendo lo de siempre: larga vida a la reina. Después de esto se vino el primer combate de la noche. KO se enfrentaba a Happy Corbin y su acompañante, que terminaba con Moss. El combate no fue nada del otro planeta y fue controlado casi en su totalidad por Corbin. El combate terminó cuando el acompañante de Corbin distrajo a Kevin Owens para que después le aplicara un final de los días y
conteo de 3. Kevin más perdido en SmackDown que otra cosa. Antes de que SmackDown se fuera a los comerciales, se nos confirma que la próxima semana en la premiere de temporada de SmackDown iniciará el torneo del Rey y la Reina del Ring. Habrá que ver qué sale de esto. Dio inicio el segundo round del draft. SmackDown escoge a... el papucho, el cemental, el todopoderoso y nunca débil, el psicópata escocés Drew McIntyre. Tremenda escogencia por parte de SmackDown. Y por su parte, Monday Night Raw escoge a los actuales campeones en pareja de la marca roja, RK Bros. Qué paliza les está dando SmackDown. Por su parte, los shows de los viernes por la noche escogen a New Day. En fin, otra vez esta gente en SmackDown. Y en la última escogencia de esta ronda, Raw elige a The Rated R Superstar Edge. Otra muy buena escogencia y no saben cuántas ganas tengo de un posible Edge versus AJ Styles. Bueno, y en la segunda ronda del draft, los resultados fueron los siguientes. El cemental SmackDown, RK Bro se mantienen, New Day otra vez SmackDown y Edge vuelve a Raw. Después de esto, Kayla tiene a un invitado muy especial, el cual es Drew McIntyre, el cual dice que está muy feliz de estar en SmackDown de nuevo y que le guarda mucho cariño a la marca por su primer paso por WWE como The Chosen One. Finaliza diciendo que es lógico por lo que va, y es por el campeonato universal. Se prendió esta mierda. La superestrella categoría R hace su entrada, como lo anunció la semana pasada, a estar cara a cara con Seth Rollins. Lógicamente Edge se refirió a su traspaso a Raw, diciendo que es una oportunidad de nuevos retos. Y con retos le hizo acordar de Seth Rollins, a quien no muy amablemente le pidió salir. Seth apareció, pero no en el ring, sino en la pantalla titánica, en donde le dijo a Edge que le sorprendió que apareciera después de lo que le había hecho. Y después de esto dijo que era una pena que no estuviera cerca de donde se llevaba SmackDown, porque estaba un poco lejos, más exactamente en la casa de Edge. Edge salió como loco a llamar a su esposa, mientras Seth nos dio un pequeño recorrido por la espectacular casa de Edge, en donde se sintió literalmente como en su casa. Gran segmento y me encanta la forma en la que Seth se da a despreciar. Después de esto se dio una especie de lucha o segmento, la verdad no entendí qué putas fue esto. Se suponía que Liv Morgan iba a luchar contra Carmella, pero Carmella antes del combate tomó el micrófono para decir que no iba a permitir que Liv le destrozara su hermosa cara. Acto seguido se puso una máscara, ingresó al ring, hizo un par de movidas y el combate ni siquiera empezó o terminó, no lo sé. Segmento totalmente innecesario que al único que perjudica es al fanático. Tercer round del draft. SmackDown escoge a el Feliciano Corbin y su compañero. Por su lado, Monday Night Raw escoge a las actuales campeonas en pareja de WWE, Rhea Ripley y Nikki A.S.H. SmackDown, por su parte, escoge desde las tierras lejanas, pero muy lejanas de NXT, a Hit Row, una facción decente y que ahora sube a SmackDown. No sé qué esperar, pero yo espero que sean cosas buenas. Que por cierto, ¿qué va a pasar con el título norteamericano de Isaiah Swerve Scott? El oso gato Keith Lee es el próximo en ser escogido por parte de Raw. Hay veces que hay que dejar las cosas tal y como están. Caso lógico de Keith Lee. Entran los Street Profits y el nuevo día para tener un combate de cuartetos contra The Alpha Academy y The Dirty Dogs. Un combate que no estuvo mal y que finaliza cuando New Day conectó un pisotón en la cabeza de Roberto Roode. Gana Street Profits y The New Day. Cuarto y último round del draft. Friday Night SmackDown escoge a Naomi, haciéndole la vida imposible a Sonya Deville. Raw, por su parte, escoge a Los Mysterio. Y ¿para cuándo la rivalidad? SmackDown, siguiendo con la paliza hacia Raw, escoge a
Charismatic Enigma, Jeff Hardy. Esperemos y vuelvan a darle a Jeff la importancia que merece. Y por último, Raw escoge a el loco de la familia de D-Way, Austin Theory, el cual vuelve a Raw después de algunos meses de estar en NXT. Bueno, el balance de escogencias para SmackDown es muchísimo más favorable que el de Raw, la verdad, por lo menos para hasta este show de SmackDown. Habrá que ver qué sucede el próximo lunes en Raw. Iban a entrevistar a Jeff, pero apareció Brock y Jeff dijo hasta la próxima. Brock le agradeció a Paul por haber hecho posible que fuera un agente libre y con esto permitirle que haga lo que se le dé la regalada gana. Como siempre, vamos. Y bueno, la que se le lió a Paul Heyman no es ni medio normal, ya que el jefe tribal estaba enojadísimo, no solo por lo de Brock, sino también por no saber si sus primos estarán en SmackDown. Ante esto, con un aire de amenaza, Roman mandó a Paul a Raw para hacer que los Usos se queden en SmackDown. Y Roman también dijo que los Usos acompañaran a Paul y que si no cumplía con lo que acordaron, lo dejaran en Raw. Y 2 hombres y un camino. Main event de la noche, revancha de lo sucedido en WrestleMania. Bianca Belair se enfrentó ante la que desaparece y aparece a cada rato, Sasha Banks. La mejor lucha de la noche y la única que me llamaba la atención. Estas dos tienen muchísima química en el ring. Los botches no faltaron, pero da igual. Hay que decir que Becky estaba en la mesa de comentarios y fue la que influyó en el resultado final cuando retuvo el cabello de Bianca por un momento, así permitiéndole que con el todopoderoso paquetito Sasha Banks se llevara la victoria. Después del combate, Charlotte atacó tanto a Bianca como a Sasha y quedó en pie sosteniendo el título de Raw por todo lo alto. Al mismo tiempo, Becky desde la mesa de comentarios hacía lo mismo. No sé qué irá a pasar con el título femenino de Raw, porque claro, Charlotte está en SmackDown y aunque los cambios no empiecen a regir desde esta semana, pues de igual forma es un poco extraño cómo van a buquear ahora quién será la nueva campeona femenina de Raw, ¿no? A no ser que pase algo en Crown Jewel, EST, Raw, no sé. Un show que fue entretenido, pero tampoco fue excelente. Un 7 creo que puede estar bien. Sobre las escogencias del draft. Creo que SmackDown tiene mucha ventaja en cuanto a Raw y no sé qué tanta gracia le haga esto a USA Network. Pero bueno, problemas de la mañana. Otra cosa que me cago mucho del draft es que anunciaban a superestrellas que se quedaban en su misma marca. O sea, ¿qué tiene de sentido eso? No es mejor anunciar a superestrellas que cambian de marca, porque es un poco ilógico, ¿no? O sea, es mejor utilizar esos espacios para decir los cambios que los que se van a quedar en su propia marca, ¿sabes? Bueno chicos, sé que el video tal vez quede muy largo, pero bueno, ¿qué puedo hacer yo? Yo los dejo por aquí, espero que les haya gustado el video y sin más que decir, me despido. ¡Chao!